Una de las preguntas que recibo con mucha frecuencia en mi experiencia trabajando con familias, con personas y en esta parte del desarrollo humano y el mejoramiento personal es cuáles son las razones por las cuales una persona no es feliz. ¿Por qué no podemos ser felices? ¿Por qué este concepto de felicidad queda tan lejos y nos cuesta trabajo agarrarlo, tenerlo y disfrutarlo? Y bueno, me he puesto a pensar y he investigado, he observado, he trabajado muchos años tratando de darme cuenta qué es eso que le pasa, qué tienen en común las personas que no pueden alcanzar la plenitud. Y habrá muchas ideas, no estoy muy lejos de tener la razón y de tener una sola perspectiva de lo que puede ser la verdad, pero yo he observado que hay 4 razones o 4 situaciones específicas por lo cual a las personas les cuesta más trabajo ser feliz. 4 cosas que tienen que superar, 4 razones que hay que enfrentar y son 4 retos en la vida del ser humano que sería interesante reflexionarlos y ver si no estuvieras tú atorado en alguna de estas razones. Número 1, creo que una de los motivos o las fuerzas más grandes que va en contra del desarrollo humano y de la felicidad del individuo es el miedo. El miedo que se manifiesta de diferentes maneras y que yo lo puedo resumir básicamente en 4 tipos de miedo, ¿no? Un miedo, primero, pues un miedo a no obtener algo que deseo, miedo a que no tenga el resultado de lo que estoy buscando, de las cosas que quiero encontrar. Me da miedo fracasar, me da miedo fallar, me da miedo equivocarme y ese miedo paraliza. Muchas personas, la mayoría de las personas, es increíble, la mayoría de las personas no intentan nada nuevo, nada más con la idea de no fracasar, de no equivocarse y de no vivir la humillación de haber hecho algo equivocado o que no te salió a la primera. Otro miedo también muy común que se manifiesta en las personas es el miedo a perder algo que ya tengo, que el cambio o la felicidad o el logro que quiero hacer va en relación a una pérdida y que va a implicar que pierda algo. Miedo a perder seguridad, confort, status quo, a perder algo que tengo en mis relaciones, incluso a perder el beneficio de la conducta o de las cosas que tengo en un momento dado. Alguien piensa que una persona que fuma no es feliz. Bueno, pues no lo es, pero disfruta mucho fumar y le da un beneficio directo ese fumar. Y ese beneficio a veces es más grande el retorno inmediato y es más grande el miedo a perder eso que todo el beneficio que voy a obtener de dejar de fumar y decidir darle un cambio a mi vida para mejorarla, ¿no? Y para tener una mejor condición física. Otro de los miedos muy importantes es el miedo al proceso, el miedo a no saber las decisiones que voy a tener que tomar en el camino e incluso lo que implica tomar esas decisiones, es decir, un poco el miedo al esfuerzo, el miedo al trabajo, el miedo a estar en situaciones vulnerables y miedos de vulnerables, de poca seguridad y de poca garantía de que voy a poder lograr las cosas como las quiero lograr. Y finalmente, el último de los miedos que yo he observado que son muy comunes es algo muy interno, está muy ahí, pero es un miedo a perder la identidad. ¿Qué quiero decir con esto? De alguna manera, ser luchones, estar buscando la felicidad, ser echados para adelante, echarle ganas, es una identidad que vas construyendo en el tiempo y que te la ha formado tu familia, tu experiencia y tú mismo con un montón de pensamientos y cosas que te has dicho. Cambiar esa perspectiva de ti mismo es muy amenazante porque implica perder la identidad de quién soy, quién he sido y voy a dejar de ser eso. Entonces es muy interesante cómo el miedo se manifiesta de una manera para que no puedas lograr la felicidad plena. El otro elemento es, yo les decía que hay 4 razones. La segunda razón por la cual a las personas les cuesta trabajo alcanzar la felicidad tiene que ver con una falta de metodologías, falta una ausencia de fórmulas o de ingredientes, de no saber cómo le puedo hacer para superar traumas que traigo del pasado, cómo le puedo hacer para hablar de mis problemas, cómo puedo hacer para reconocer lo que estoy viviendo. Ni siquiera tengo el lenguaje para poder
hablar de mis sentimientos y de mis emociones. Muchas personas refieren que quieren cambiar su vida. Me dicen, Alex, yo sí quiero ser una mejor persona, pero no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezar. ¿Cómo le hago para limpiar todo ese closet del pasado, ese baúl de los recuerdos llenos de un montón de cosas que tienen que ver con resentimientos, culpas, abusos, heridas, cosas que me pasaron en mi infancia, que me pasaron en mi niñez, cosas que me pasaron en mi adolescencia, que me lastimaron, que me marcaron como persona, que las pude ocultar durante mucho tiempo y que ahora en mi edad adulta me salen de frente, me estorban y no me permiten relacionarme de una manera plena, satisfecha, segura, 100%. Uno de los indicadores de infelicidad es mi falta de habilidad para relacionarme con personas de una manera honesta y establecer relaciones íntimas, genuinas. Íntimas del corazón, de que las personas sepan quién soy y atreverme a ser quien soy delante de los demás. La falta de metodologías es algo que es recurrente y que es un poco absurdo porque hay muchos libros, hay muchas opciones, hay muchos terapeutas, hay mucha información y hoy más que nunca en la era de información que vivimos hay muchos lugares donde obtener estas metodologías. Pero luego viene el problema de saber cuál es la mejor, cuál es la que mejor me queda, cuál es la que más me conviene, cuál es la más eficiente, cuál es la más barata. Y tú tienes que encontrar esa solución. Entonces vemos que la falta de metodología es uno de los obstáculos en la felicidad de las personas. Para ser felices no es suficiente con querer, hay que saber cómo. Y hay que tener una metodología efectiva que se adapte a tus propias necesidades y que además te cheque con el tipo de persona que eres. Si eres más reflexivo, si eres más extrovertido, si vienes lastimado y tienes desconfianza, si eres echado para adelante y eres temerario en muchas decisiones. Habría que ver qué tipo de persona eres, pero metodologías es uno de los elementos que me he dado cuenta que obstaculizan la felicidad. El tercer elemento es algo que se ve muy simple, pareciera muy sencillo, pero, híjole, tiene todo el sentido del mundo, que es la falta de disciplina y la falta de consistencia en un proceso de autodesarrollo o en un proceso de gobernabilidad, como le llamaría yo. Es decir, la falta de disciplina, de tiempo, de foco que le pongo a mi vida para desarrollar las competencias y habilidades necesarias para dominar mis pensamientos, mis sentimientos y mis acciones. ¿Cómo le hago para pensar mejor? Pues tendría que invertirle en cuestionar mis creencias, cambiar mis creencias, adecuar nuevas creencias, y eso implica tiempo y trabajo. Requiere mucho tiempo, o sea, no es ver un PowerPoint y ya cambié. O sea, necesito meterle tiempo y acción y disciplina. Como cualquier cosa, las competencias es como un deporte, es como practicar un deporte. Por la primera vez que lo haces no vas a ser el mejor en tu deporte. Es el resultado de entrenamiento, de disciplina, de constancia, de ensayo y error, lo que te hace dominar un tema. Para dominar tu vida necesitas meterle disciplina. ¿Cómo controlar tus emociones? Si no sabes ni siquiera cuál es el nombre de las emociones, si no te das cuenta cuáles son tus disparadores, cuáles son las cosas que te hacen perder la calma, que te hacen salirte de tu centro, que te hacen sentir miedo o sentir aprensión o sentir enojo o cualquier cantidad de emociones que puedas sentir, pues la verdad es que ante esa ignorancia es poco lo que se puede hacer con un buen día de buena intención o un domingo en la noche o un año nuevo que digo, ahora sí voy a cambiar y voy a ser feliz, ¿no? No, se requiere mucho trabajo y mucha insistencia y consistencia en eso. Y finalmente, pues ¿cómo puedo cambiar mis acciones? La manera de hacer las cosas, como yo hago las cosas, las vamos aprendiendo. El hombre y la mente está diseñado de tal manera para que siempre seamos cómodos y seamos autómatas. Aprendes a bañarte de una manera y así te vas a bañar el resto de tu vida, ¿eh? Aprendes a manejar de una forma y así vas a manejar el resto de tu vida. Tienes que hacer un acto consciente, de disciplina y de atención para cambiar tus reacciones comunes a situaciones específicas. Piénsalo y inténtalo. Intenta la próxima vez que te metas a bañarte de una manera diferente. Empezar de los pies para la cabeza. Empezar a lo mejor lavándote los dientes en la regadera o haciendo algo que nunca habías hecho y vas a ver lo difícil que es y cómo al final el hábito regresa. Y se requiere
La felicidad es un hábito de vida, es un estilo de vida, es una manera de vivir y se tiene que formar el hábito. Para ello requieres la disciplina, el trabajo y la atención. Finalmente, otro de los elementos o de los obstáculos que no nos permiten llegar a la felicidad es uno de los temas que más me apasionan, que voy a hablar mucho de este tema y voy a intentar hacer más cápsulas para platicar de este tema, pero es una falta de madurez. La felicidad es el resultado de la madurez del individuo. ¿Y qué es esto de la madurez? La madurez no tiene que ver con la edad, ni tiene que ver con biológicamente qué tan listo estás, en qué momento de tu vida. La personalidad madura tiene que ver con una serie de competencias, de rasgos, de características que la persona de manera consciente va desarrollando a lo largo de su vida para tomar mejores decisiones, ser más justo, ser más amoroso, ser más noble, ser más bueno y en términos generales ser una mejor persona. Esa es la felicidad y esa es la plenitud. El hecho de saberte una persona útil, de saberte una persona eficaz, una persona leal, una persona con valores, con congruencia, una persona deseable, una persona amable, una persona buena persona. Todas estas características son rasgos de la personalidad madura que van desde elementos muy sencillos del autocontrol, el autogobierno, el poder posponer la propia satisfacción, el poder decir no ante ciertas circunstancias y ser asertivo, el tener la inteligencia de manejar mis deseos y mis pasiones y no dejarme gobernar por mis deseos y mis pasiones, sino a través de mi inteligencia y del uso de la voluntad poder tomar mejores decisiones y diferentes características que vamos desarrollando en el tiempo que se codifican como madurez. Ser objetivo, poder ver la verdad y la realidad de la vida con objetividad, gobernar tus emociones, tener una inteligencia emocional, no dejarte ir con las sensaciones o emociones que vamos experimentando. Y veo que la falta de madurez es uno de los grandes obstáculos de la plenitud. Muchas personas que son infelices porque la vida no es como ellos quieren que sea. No hay nada más infantil que eso en la vida. Creer que la vida es como yo quiero que sea y que solo voy a ser feliz si todo me sale como yo me lo predispongo, pues es bastante infantil. Eso no va a suceder. La vida no es así. A esta edad ya debiste haber aprendido que las cosas no son como te dijeron que eran, que las personas no son como dicen ser y que tú no eres como crees que eres. La vida es como es, las personas son como son y tú eres como eres. Y como eres está bien, está perfecto. La aceptación de uno mismo es una característica de la personalidad madura. Es decir, me siento bien conmigo, con quien soy suficiente. Hago lo que quiero hacer, hago lo que puedo hacer. Estoy cómodo con mi cuerpo, con mi peso, con mi color de piel, con mi situación, con mi estatus económico, con mi estatus social. Estoy de acuerdo conmigo y con mi destino y con lo que me tocó vivir. Esa aceptación no tiene nada que ver con mediocridad y no tiene nada que ver con no ambicionar algo superior o querer cambiar. Pero la única forma de cambiar tu realidad es aceptándola. Si no aceptas lo que tienes hoy, no vas a poder recibir lo que venga mañana. Alguna vez alguien me lo decía de una forma que me dejó marcado. Me decía, Alex, si no eres capaz de ser feliz con lo que tienes hoy, no vas a ser feliz con lo que no tienes. Porque la felicidad no tiene que ver con lo que tienes o no tienes. Tiene que ver con quién eres y qué es lo que haces. Espero que sea una buena reflexión para entender estas 4 razones. Recuerden, el miedo es una de ellas, la falta de disciplina es otra de ellas, la falta de metodologías es otro tema y finalmente la falta de madurez. Son cosas que nos detienen, nos obstaculizan y mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Cómo puedes superar tus miedos? ¿Cómo puedes establecer una rutina en la cual puedas cuidarte, atenderte y darte el tiempo que necesitas para cambiar, para mejorar, para ser feliz o incluso para sanar cosas que pasaron del pasado? ¿Qué vas a hacer para obtener las metodologías adecuadas y caminar un proceso de recuperación o un proceso de integración
o un proceso de despertar espiritual, un proceso de conciencia. ¿Cuál va a ser tu método? ¿Cuál es el camino que vas a seguir? Y finalmente, ¿cómo estás en tu proceso de maduración? ¿Dónde estás en ese proceso de maduración? La verdad es que a mí me costaron muchos años, sigo en ese proceso, hay muchos rasgos de mi personalidad que siguen inmaduros, sin embargo hoy puedo ver que estoy en control de mi vida, de mis pensamientos y de lo que quiero lograr y de las cosas que hago, y con un nivel de satisfacción adecuado. Hasta entonces nos vemos, y mientras, pues recuerda, pues sí, piensa, siente y actúa desde el amor.